En esta tarde, como ustedes ven en la diapositiva, nos acompaña el doctor Patricio Lombardi Bertolini de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, antes de esto, pues me gustaría, creo que nos está acompañando la profesora Jenny Acevedo de la Universidad Industrial de Santander. Yo no sé si la profesora Jenny nos quiera dar un saludito también. Tenemos acá de otra universidad. Hola, buenas tardes, profesor Campo Elías, profesor Patricio, muy contenta de estar con usted en este momento, de escucharlo en esta tarde y bueno, agradecer a la Universidad de Pamplona por abrir estos espacios para compartir y bueno, traer gente de tan reconocida trayectoria. Muchísimas gracias y bueno, espero que sea fructífera la actividad del día de hoy. Saludos, profesor Patricio. Muchas gracias, Jenny. Un saludo a los hermanos de Colombia, desde Chile, con mucho cariño, ¿ya? Con mucho aprecio, y a la labor filosófica que tienen ustedes, muy potente, muy importante en América Latina. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a la profesora Jenny. Me voy a permitir leer tal vez un currículo que está por allí en la web, pero solo muestra la calidad de la persona que tenemos acá. Y el doctor Bertolini, el doctor Lombardo Bertolini, es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es licenciado, magister en teología dogmática, magister en filosofía también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él ha participado en cursos de perfeccionamiento sobre el pensamiento de Javier Zuvirí, en la Fundación, obviamente, Javier Zuvirí de España, ha sido profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, ha manejado la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval en el Instituto de Filosofía, ha manejado también cátedra de Teología Fundamental en la Facultad Eclesiástica de Teología del programa de doctorado y magíster en Filosofía también en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, son varias cosas las que él ha trabajado allí. Tengo otra transparencia allí. Ha dirigido tesis de doctorado, magíster en filosofía medieval, pensamiento moderno, contemporáneo. El área de investigación del doctor Patricio es amplia en el área de la filosofía, de la teología en el mundo medieval, la proyección en el pensamiento moderno, contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, a través del pensamiento de Jacques Maritain, que es un pensador también magnífico, es consejero del Instituto Jacques Maritain de Roma, miembro del Consejo Científico de este gran instituto, tiene trabajos de identificación en varias áreas de conocimiento, como ustedes lo pueden ver allí en la transparencia. Ha presentado trabajos en diferentes congresos sobre filosofía medieval en Chile, Argentina, Brasil, Roma, Suiza, Barcelona. Yo sé que en muchísimos otros lugares que no vendría acá al momento decir. Yo encontré en la web que actualmente es el presidente del Instituto Jacques Maritain. Yo no sé hasta qué punto sea cierto lo que está allí en la red, pero no deja de ser importante mencionar esto porque, pues, insisto, es uno de esos personajes de altísimas calidades que nos pueden acompañar. Doctor Patricio, muchísimas gracias por su generosidad, por querernos acompañar. Yo le voy a contar un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros somos de la Universidad de Pamplona, estamos en la frontera con Venezuela, la frontera que está sufriendo el proceso de migración para toda Latinoamérica. Somos una universidad de provincia, somos una universidad pequeña, tenemos un programa de filosofía y nosotros en Seminario 2 pues somos amantes. Este Seminario 2 es un nombre general, podemos trabajar cualquier personaje de la edad medieval y nosotros siempre pensamos que en Seminario 2 es bueno hablar de San Agustín, ese amor por las confesiones, por la ciudad de Dios. Y pues hablamos de hacer acompañamiento, de que algunas personas diferentes, por ejemplo, en mi caso, que nos vengan a hablar
¿no? Y que los estudiantes, que son los que están acá, que somos poquitos, que puedan escuchar otras voces y que se sientan también animados de investigar o de empezar su investigación en filosofía. Y parece que a veces la gente piensa, no, yo voy a estudiar filosofía contemporánea, voy a profundizar en la contemporánea, filosofía de la tecnología, transhumanismo, que está tan de moda, bueno, y a veces como que uno deja de lado lo importante que es la filosofía medieval. Es la oportunidad como para motivarnos todos a esos primeros amores. Y yo creería que uno de esos primeros amores está en Agustín por el pensamiento medieval. Bueno, yo no voy a hablar mucho más porque pues, no es el momento. El micrófono y la cámara es para usted, doctor Patricio. Bienvenida a la casa suya, la Universidad de Pamplona. Yo espero que en algún momento nos podamos encontrar en persona y creo que va a ser así. Muchísimas gracias. Gracias y te agradezco tus palabras, pero la verdad que me siento halagado porque no soy el más grande especialista de Chile. Hay muchos especialistas en Chile, en San Agustín. Esto lo hago con mucho cariño para la universidad. Actualmente, hoy día tengo mi curso de magíster con mis estudiantes de filosofía, donde estudiamos el neoplatonismo en San Agustín, algo que voy a abordar probablemente en la segunda sesión que tenemos el día jueves, me parece. Hay un segundo momento, parece planificado, no lo tengo claro, pero tú me lo confirmarás, Campos. ¿Ah? Yo hoy día pretendo entrar desde el contexto, desde una mirada que puede, digamos, cambiar la perspectiva, una mirada más bien fenomenológica del estudio de San Agustín, ¿ya? Y a partir de lecturas, en las lecturas fundamentalmente que he seguido desde mis estudios de Javier Zubiri. Acuérdate que Javier Zubiri fue estudiante, fue un estudiante de escolástica, un gran escolástico, ¿sí? Después fue profesor de la cátedra de Historia de la Filosofía, Historia de la Filosofía, y bueno, el volumen 3 de las obras completas de Zubiri, hay todo un estudio sobre San Agustín. Bien, he querido abordar a San Agustín y su obra en un primer encuentro con ustedes, ¿ya? Y me he formulado algunas preguntas que son fundamentales, sobre todo para los estudiantes de filosofía. Porque es importante señalar lo siguiente. Voy a ir leyendo mis apuntes para ir siguiendo una línea y no perder el hilo conductor de la presentación. ¿Cómo tenemos acceso a la realidad histórica para poder estudiar a San Agustín? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es por la radicalidad de la experiencia y de la reflexión filosófica, la radicalidad de la experiencia filosófica, ¿ya? Y la pregunta es por qué acontecen cosas distintas en épocas distintas, precisamente, ¿ya? Porque son otros tiempos probablemente. Entonces, lanzo esta pregunta: ¿por qué acontecen cosas distintas en épocas distintas, precisamente porque son otros tiempos? Bueno, y si la filosofía es algo radical, ¿ya? No lo es solo por lo que ella dice o en ella se dice, sino por el sentido último que tiene el filosofar mismo. ¿Sí? Allí va la cuestión que quiero lanzar al comienzo de mi presentación. ¿Cuál es el sentido último del filosofar mismo? ¿Ya? La mismidad del filosofar, en su sentido más radical de la palabra. Este filosofar no se puede liberar de su temporalidad. Y esto es importante que lo puedan entender los jóvenes. La filosofía está unida a un contexto, ¿ya? Mi ejercicio filosófico generalmente se inicia con una reflexión sobre el contexto, o hablando fenomenológicamente sobre el horizonte del filosofar, ¿ya? Eso significa que no podemos liberarnos de la temporalidad porque es parte de la existencia humana.
y todo quehacer filosófico está contextuado en esta temporalidad y podríamos decir en un proceso histórico, en un desarrollo histórico. Y en esta temporalidad, cada época tiene sus propios problemas. Entonces uno podría preguntarse cuáles son los problemas del mundo contemporáneo, en qué problemas estamos instalados y desde allí hacer filosofía. ¿Y qué podemos recuperar de la obra, de la trayectoria, del aporte de San Agustín respecto a este mundo contemporáneo, a lo que está aconteciendo en este mundo contemporáneo? Y es probable que en las confesiones de San Agustín encontremos unas claves de lectura que nos permitan de alguna manera comprender algunos fenómenos de la contemporaneidad, porque la característica de la obra de San Agustín, sobre todo las confesiones, que tiene una característica muy importante en términos de que ofrece categorías existenciales y categorías históricas que son permanentes. Y quiero recordar que en la obra de Ser y Tiempo del año 1927 de Heidegger, hay todo un tema que está referido a la dispersión, a un aspecto, digamos, del tema agustiniano, el hombre disperso, el hombre arrojado de la existencia. ¿Ya? Entonces, quiero solamente señalar que al parecer la obra agustiniana no queda en el sarcófago, por decirlo en palabras metafóricas, no queda como una sola cuestión arqueológica o solo una cuestión, yo diría, histórica, como mirar el pasado solamente para observarlo y saber qué pensaron estos pensadores mañaneros, estos primeros pensadores cristianos, estos pensadores de la patrística. Por lo tanto, quiero dejar claro que es probable que, así como el quehacer filosófico está unido a su temporalidad y la filosofía está encadenada al tiempo, ¿ya? La pregunta también que podríamos formularnos es, ¿qué podemos recuperar y decir acerca de San Agustín? Y se los planteo a ustedes. ¿Qué podemos recuperar y qué podemos decir acerca de San Agustín que sea interpelante para la filosofía actual? Y además, ¿ya? Probablemente ustedes me respondan al final de nuestra reunión. Entonces, vuelvo a repetir, que podamos recuperar y decir acerca de San Agustín que sea interpelante para nuestra filosofía actual. Y además invita a la reflexión. Invita a la reflexión. ¿Ya? Sin caer en anacronismos y sin caer en transformar a San Agustín en un objeto intemporal de la investigación filosófica. Es una pregunta determinante de la presentación de hoy día. Entonces, ¿qué podemos recuperar y decir acerca de San Agustín que sea interpelante para la filosofía actual y además invita a la reflexión sin caer en anacronismos o en transformar a San Agustín en un objeto de una investigación intemporal? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos pensar a San Agustín desde los desafíos contextuales, desde los desafíos epocales, desde lo que estamos viviendo actualmente todos, y qué nos interpela? Lo que Gadamer va a llamar, no sé si han estudiado alguna vez a Hans-Georg Gadamer, el gran hermeneuta, esta posible fusión de horizonte entre un hombre del siglo IV con nosotros que ya estamos en el siglo XXI. Bien. El índice de mi presentación, una introducción al pensamiento de San Agustín, que ya he indicado algunos elementos como pregunta. El segundo momento es el horizonte de la filosofía medieval. El tercer elemento que vamos a ver, vida y obra de San Agustín, la filosofía agustiniana y finalmente las confesiones y algunas reflexiones finales. Bueno, los voy a invitar a que examinemos siguiendo un curso de Zubiri, que quiero que no queden perplejos, digamos,
que está hablando de Zubiri, pero estamos en el mundo medieval, donde este historiador de la filosofía, Javier Zubiri, nos dice que hay dos horizontes de la filosofía, ¿ya? Él nos dice en un texto sobre el problema de la filosofía, nos dice que la historia de la filosofía se divide en dos horizontes. Acuérdense que horizonte viene del límite de la mirada tiene un límite, ¿ya? Significa en el lenguaje cotidiano aquella lejanía entre que aparece y el juntarse el cielo y la tierra. Y el segundo sentido es el horizonte que descubre las circunstancias de la visión. O sea, todos estamos en un horizonte, todos tenemos una perspectiva de la mirada. Y eso es muy fenomenológico para ingresar en este mundo, que es el mundo de la filosofía medieval. ¿Qué veían, qué experimentaban, cuáles eran las experiencias, cuál era el horizonte que tenía el hombre medieval? ¿Ya? Para este pensador, para Javier Zubiri, el horizonte no se ve, ya que uno está instalado en el horizonte y a través de ese horizonte ve las cosas, ¿ya? Y las cosas se manifiestan de alguna manera, ¿ya? Se nos hacen presentes a nosotros las cosas que nos rodean, ¿ya? Los entes, ¿ya? El horizonte es esencialmente horizonte para nosotros y hace descubrir lo que se oculta detrás de las cosas, ¿ya? Entonces, dicho esto, ojalá me vayan comprendiendo bien. En la filosofía hay dos grandes horizontes. Incluso uno puede hablar de tres grandes horizontes. El horizonte del cambio, el horizonte de la creación y el horizonte de la metafísica o de la posmetafísica, ¿ya? Voy a recurrir a un texto que deja claridad respecto de este ingreso lento, meditativo acerca de San Agustín. El horizonte de la filosofía griega corresponde al horizonte del cambio. El hombre de la filosofía griega, el hombre clásico de la filosofía griega, se mueve en ese horizonte del cambio. ¿Qué es ese horizonte del cambio? Él está asombrado porque las cosas cambian, porque las cosas se transforman, porque las cosas no permanecen, ¿ya? Zubiri dice lo siguiente, cito un texto: en lo que va de la historia europea ha despertado al hombre, a la filosofía, por dos modos radicalmente distintos de extrañeza. Deben saber los estudiantes de filosofía que el asombro, el Tamassain, el asombro, el asombrarse, la idea del asombrarse, ¿no es cierto? Que las cosas no asombren, ese es el primer diagnóstico que estamos en el camino de la filosofía. Que las cosas nos asombren, que nos llamen la atención, ¿ya? Bueno, a estos filósofos mañaneros, estos filósofos clásicos, a los presocráticos, ¿no es cierto? A este periodo clásico del gran Sócrates, o Platón, Aristóteles, ¿eh? A ellos las cosas les llamaron la atención, el mundo les llamó la atención, ¿ya? Y por lo tanto, dice Zubiri, han entendido de dos modos diferentes la totalidad y el ser de las cosas. Dice, no se distinguen ambas épocas en las cosas que manejan, sino que las mismas cosas son distintas para el griego y para el hombre del horizonte de la nihilidad o de la creación, ¿ya? Son las mismas cosas que aparecen, pero aparecen en horizontes diferentes, en contextos diferentes. En Grecia, en el horizonte del cambio, las cosas circundan al hombre en perspectiva de variación, en perpetuo movimiento, en kínesis. Este movimiento no es simplemente un movimiento local, en toda su mutabilidad de lo real. Es toda su mutabilidad de lo real, ¿ya? El hombre está en medio de las cosas, incluso también en sus mutaciones, que se llevan el secreto de su destino, y con él su agatón, el bien. La
estaciones del año, los cambios meteorológicos, el nacimiento y la muerte, la suerte de las ciudades, toda es mutación, todo es cambio, todo es kínesis. Las cosas están allí para el griego, están allí delante de nosotros, ¿ya? Y el hombre que se encuentra con las cosas que están allí, ¿ya? Que se encuentran para este hombre mismo, pero la haya todas, dice Zubiri, la haya en su misma vida. Dice, preferiría en el fondo que se manifestaran en su radicalidad como entes que están a la presencia de nosotros. Pero el hombre, dice Zubiri, pero el hombre no está entre las cosas como una de tantos, o uno de tantos. El hombre habla, dice Le Guin, habla, y en su logo expresa las cosas entre las que está, dice. En este trato elocuente con las cosas se forma a un tiempo el horizonte desde el cual el griego ve el mundo y la especial manera dentro de la cual éste se presenta. Entonces, aquí está la imagen de dos horizontes. El horizonte, aquí está Aristóteles, escogido entre los grandes pensadores, Aristóteles, que instala toda su teoría, su comprensión, ¿ya? Acerca del cambio del movimiento, ¿ya? A través de sus estructuras metafísicas, ¿ya? ¿Por qué sucede el movimiento? ¿Ya? ¿Por qué las cosas se mueven, ¿no es cierto? Y eso lo dice a través de un logos. Y por otra parte tenemos el horizonte de San Agustín, específicamente San Agustín, que es el horizonte de la nihilidad, el horizonte de la creación, donde el tema allí no es, y voy a profundizar un poco más aquello, no es propiamente tal que las cosas cambian, sino el gran tema de la era cristiana es la posibilidad de no haber existido. Lo dejo instalado esto, la posibilidad de no haber sido, ¿ya? La experiencia de la contingencia radical, ¿ya? La experiencia de la finitud radical de la existencia humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque este horizonte está en el contexto de un Dios creador que ha hecho todas las cosas de la nada y que nosotros como criatura dependemos radicalmente nuestra existencia de su ser. Bueno, no voy a ahondar mucho en el horizonte del cambio, sino más bien me voy a instalar en el horizonte que nos convoca a nosotros, que es el horizonte de la nihilidad, ¿ya? O la creación, ¿ya? Zubiri nos dice, muy otro es el horizonte desde el cual la mente europea ve el mundo a partir del cristianismo, ¿ya? A partir del cristianismo se inicia un giro epocal importante, ¿ya? Porque empiezan a instalarse hitos, se empieza a instalar un lenguaje en el que se encuentra la revelación sobrenatural que hay que transmitir, ¿no es cierto?, que hay que proclamar, esta buena nueva, la palabra de Dios, en un ambiente cultural determinado, y transmitirlo en un diálogo con la filosofía, en un encuentro con la filosofía. Ese encuentro con la filosofía, en el caso de San Agustín, es un proceso de transformación de la filosofía, ¿ya? La filosofía de San Agustín es una filosofía cristiana porque sus temas filosóficos están entrecruzados con categorías teológicas. O sea, hay una relación entre la razón y la fe. Hay un encuentro entre la razón, que trata de comprender aquello que cree, y la fe, que trata de, en el fondo, entender sus contenidos fundamentales, ¿eh? Que se proclaman y que se difunden en el cristianismo. Zubiri nos dice, muy otro es el horizonte desde el cual la mente europea ve el mundo a partir del cristianismo. El griego se siente extraño al mundo por la variabilidad de este. El europeo de la era cristiana, el cristiano de la era cristiana, por su nulidad, o mejor, por su nihilidad,
porque ninguno de los que estamos en este momento en esta reunión somos necesarios, y no somos pura contingencia, sobre todo en este contexto pandémico que estamos viviendo, en este momento complejo de nuestra existencia, experimentamos la radicalidad de nuestra contingencia, ¿ya? Yo creo que ustedes han visibilizado, incluso desde el ejercicio fenomenológico, de lo que ha significado esta presencia de la pandemia, esta presencia de la posibilidad de perder la existencia, ¿ya? Bueno, para este hombre de la era cristiana, el tema es que podría no haber sido, ¿ya? De aquí arranca la diferencia radical entre nuestro modo de filosofar y el modo de filosofar del hombre griego. Son dos modos distintos de filosofar que se van complementando, ¿ya? No sincretistamente, sino más bien en un proceso de transformación donde las categorías filosóficas adquieren una nueva densidad ontológica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Las categorías filosóficas adquieren una nueva densidad ontológica. Para el griego, el mundo es algo que varía. Para el hombre de nuestra era, es una nada que pretende ser, ¿ya? Recuerden ustedes que para el hombre de la era cristiana, uno de los elementos fundamentales es que este mundo ha sido creado de la nada, ¿ya? Y nosotros somos criaturas de Dios, tal como aparece relatado en el libro del Génesis, en la tradición tanto sacerdotal como yavista, en los dos relatos de la creación, muestran radicalmente esa dependencia que tiene el hombre del Creador, que lo ha creado libre, que lo ha creado desde la nada, que su obra es buena, ¿ya? Que el hombre está en una pura transparencia con la divinidad, con Dios, ¿ya? Y entonces el hombre se siente en una relación, yo diría, donde su ser le viene dado desde Dios, ¿ya? Dios es el que da aliento de vida. Para el hombre post-helénico es cuestión el ser de las cosas, justamente por el contrario, por la dificultad de que lleguen a ser, digamos. Y la antítesis entre ambos modos de penetrar en el mundo y en la filosofía no es simplemente gradual o relativa, no es simplemente que el griego le sea cuestión el que las cosas dejen de ser y el cristiano que comiencen a ser, sino que en este cambio de horizonte, ser va a significar algo totalmente diferente a como se comprende en Grecia. Para un griego, ser es estar allí. Ser es estar allí. En cambio, para el europeo occidental, ser es, por lo tanto, no ser una nada. Estoy marcando la diferencia. Entonces, para uno, el ser está allí y para otro es una posibilidad de no ser una nada. Cuando el griego se pregunta ¿qué es el mundo?, parte del supuesto de que el mundo está allí. El griego siempre ha pensado que el mundo está allí, delante de él, digamos, ¿ya? Y de que se trata de justamente de averiguar, en el fondo, para el hombre griego, que el mundo está allí y que se trata de averiguar qué es ese mundo. Cuando un hombre de nuestra era, en cambio, se pregunta qué es el mundo, lo primero en que piensa es que definitivamente o efectivamente, sea él lo que fuere, pudo no haber sido. Sea él lo que fuere, pudo no haber sido. Ni ser lo que es, ni cómo es. En cierto sentido, pues, el griego filosofa ya desde el ser y el europeo occidental ya desde la nada, desde la pura contingencia, desde la pura posibilidad. En lugar de la totalidad de lo que es, nos encontramos aquí por la totalidad de lo que no es. Y por lo tanto, cerrando
estos cambios, cerrando estos enfoques, para que podamos ubicarlo en el contexto de San Agustín, hay que hacer ciertas precisiones, ¿ya? Por la cual surgen las preguntas fundamentales tanto en el mundo del mundo clásico griego como del mundo cristiano. Y justamente el problema está en averiguar cómo en el campo cristiano pudo germinar algo que mereciese el nombre de llamarse filosofía para los griegos, ¿ya? Recordemos el hecho de San Pablo, que anuncia en el Areópago, ¿ya? Frente al ignotos deus de estoicos e epicúreos, sumidero de todos los de este Dios desconocido. San Pablo anuncia un Dios, ¿ya? Un Dios crucificado, un logos estauros, como aparece en Primera de Corintios. Es el encuentro solemne de la creencia cristiana y del pensamiento griego. El auditorio malentendió sus palabras creyendo sin duda que se trata del misterio neopitagórico. Para los griegos que escuchaban a San Pablo, se trataba al parecer de un mito neopitagórico. El apóstol entonces abandona, según su parecer, su propósito de hacerse entender en el mundo del logos. Cuando siglos más tarde San Agustín defiende el mundo clásico en nombre de la Iglesia, la pregunta es, ¿qué ha encontrado en estas 4 centurias? ¿No es el hecho de aquella germinación tan evidente instalada ya por San Pablo? Las primeras respuestas que dan los historiadores del siglo XX han tropezado ante el problema de tamaña magnitud que encierra en la manoseada fórmula del sincretismo alejandrino. El cristianismo, se nos dice, entra en el Imperio Romano y para extenderse sobre él necesita helenizarse. Cosa problemática, en definitiva, ¿ya? Porque el cristianismo no se heleniza, ¿ya? Toma categorías del mundo helénico, pero mantiene su identidad como filosofía cristiana. Bien, yo creo que ha quedado meridianamente claro estos dos momentos de estos dos horizontes, ¿no es cierto?, en los que se mueve el mundo clásico y el mundo medieval. Seguimos avanzando. Bien, vamos a ver algo sobre San Agustín. Bien, bueno, San Agustín, ya ustedes deben haberlo estudiado, nace en el año 354 en Tagaste, Numidia, provincia romana de Cartago, en el norte de África, hoy Argelia, ¿ya? Su padre era Patricio, un hombre pagano, y su madre Mónica, cristiana, y realiza sus primeros estudios en Tagaste. Para las cuestiones de los estudios y de la vida y de la infancia de San Agustín, hay que señalar que llegaba hasta los 8 años la niñez, hasta los 16 años la adolescencia, hasta los 30 la juventud, hasta los 40 y luego estaba la virilidad y la senectud. Después prosiguen los estudios de gramática en Madaura, latín y otros tipos de estudios. Una ciudad vecina. Allí se vio obligado a interrumpir sus estudios a la edad de 16 años por la pobreza de sus padres. Sin embargo, un amigo de la familia, Romaniano, se dio cuenta de la inteligencia de San Agustín e hizo que pudiera continuar su estudio en Cartago, ¿ya? Donde empieza a seguir la carrera de retórica. Jóvenes, la retórica es un elemento muy importante en las confesiones de San Agustín. Este es un punto que hay que estudiar y que nosotros hemos investigado. La retórica es un elemento fundamental
el argumento retórico, el uso de la retórica, en el buen sentido de la palabra. Acuérdense ustedes, en filosofía medieval, el trivium, gramática, retórica y dialéctica. El uso de la retórica es un elemento fundamental en la obra de San Agustín. ¿Ya? Él fue un retórico, se formó como retórico. Sigo adelante. La educación en el siglo IV se realiza en 3 grandes periodos. Hasta los 12 años era la escuela elemental, donde se aprendía a leer, escribir y contar, y sobre todo a declamar. De los 12 a los 16 años comprendía el estudio de la gramática en sentido amplio, hoy lo que conocemos como la literatura. Pues estudia la lengua latina, la literatura, etc. En tercer lugar, entre los 16 y los 20 años se comprendía el primer ciclo universitario. Se estudia retórica y filosofía, y sobre todo hablar en público, hacer discursos. Esa es la formación que tenía un joven. Ahora bien, estando en Cartago, en primer lugar conoce a una joven en la que permanecerá fiel hasta poco antes de su bautismo. No estaba bautizado originariamente a esa edad, se bautizaban en la edad madura entre los 25 y los 30 años. ¿Ya? Había todo un proceso, acuérdense, de bautismo en aquella época. En Cartago tiene que estudiar a Cicerón. ¿Ya? Si ustedes han leído las confesiones de San Agustín, es posible señalar que uno habla de 3 procesos de conversión de San Agustín. El primer proceso es que se convierte, yo diría, esa metanoia, ¿ya? Hay un proceso de transformación al leer la obra del Hortensio, ¿ya? De Cicerón, leer la obra del Hortensio de Cicerón, cuyos fragmentos amplios por San Agustín están allí como un dosógrafo, un elemento dosográfico, porque esa obra no está perdida, digamos, el Hortensio. Y en él despierta un primer movimiento, una primera transformación. ¿Ya? Recuérdense que ya los estoicos hablaban de la metanoia, ¿ya? Este cambio, digamos, esta transformación, este cambio de vida. Recuerden que la filosofía, lo dice Pierre Hadot, no sé si alguna vez han escuchado hablar de Pierre Hadot, ¿ya? Tiene un libro hermoso, clásico, que se llama La filosofía como forma de vida. ¿Ya? Si yo instalé preguntas respecto de cómo recuperar el pensamiento de San Agustín frente a los desafíos de la cultura contemporánea, del mundo que estamos viviendo, bueno, San Agustín está pensando en una filosofía como una forma de vida. ¿Ya? La filosofía es una forma de vida. Cuando uno estudia filosofía, voy a decirlo, le cambia de alguna manera la vida. Comienza a mirar las cosas, fíjense, mirar las cosas, ver las cosas, despertar el ojo fenomenológico de la mirada, ¿ya? Y empezar a ver las cosas y a problematizarlas, a hacerlas problemas, ¿ya? Y a contemplarlas y a vivir de acuerdo a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la sabiduría. O sea, la filosofía originariamente se presenta como un protréstico, ¿ya? En esta época, con el Hortensio de Cicerón, se presenta como un protéstico, ¿ya? ¿Qué es un protréstico? Es una exhortación a dedicarse a la filosofía, ¿ya? Pero es una exhortación a dedicarse con la vida total, o sea, con toda la vida que tenemos, ¿ya? Y el plan de estudio de este libro es el siguiente. Parte de la proposición que todos los hombres quieren ser felices, ¿ya? Pretenden ser felices, y ante ello propone Cicerón las diferentes concepciones de lo que es la felicidad, y critica los falsos bienes como la riqueza, la gloria y el placer. No sé si ustedes se recuerdan algo de la ética nicomaquea, ¿ya? Del primer libro de la ética nicomaquea, cuando habla si habrá algún fin, ¿ya? Si habrá algún fin que sea buscado o habrá algún bien que sea buscado, ¿ya?
por sí mismo y no por otro, ¿ya? Si habrá algún fin, algún bien que sea buscado por sí mismo y no por otro, entonces al final se da cuenta uno que no son los honores, ¿ya? No es el dinero, no es la gloria, ¿ya? Porque todo aquello es pasajero y finalmente detrás de todo ello lo que uno busca es la felicidad, ¿ya? Entonces, explora Cicerón las diferentes concepciones de la felicidad, ¿ya? Y propone a la filosofía como una búsqueda, como un amor, como una investigación de la sabiduría. Lo dice explícitamente San Agustín, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio de la filosofía debiera llevarnos a nosotros a ese encuentro con ese fin último que tiene la filosofía, que es el amor a la sabiduría, pero en cuyo logro nos jugamos nuestra realización, ¿ya? Nuestro ser, digamos. Luego este protréstico propone métodos filosóficos, ¿ya? Se consiguen por dos caminos para lograr este ingreso al mundo de la filosofía a través de este protréstico, ¿ya? Propone dos métodos, se consigue por dos caminos. Uno es práctico y es vivir de acuerdo a la rectitud y a la virtud, ¿ya? Es vivir virtuosamente, ¿ya? Y el otro es contemplativo, donde el foco, el centro, está puesto en la búsqueda de la verdad a través de la razón. Bien, cuando lee este texto, San Agustín se siente impresionado por el contenido de este texto, ¿ya? Y entonces decide dedicarse a la filosofía, ¿ya? Y sin embargo, el texto de las Confesiones nos señala que se encontró con el texto sagrado, leyó el texto bíblico, y al leer el texto bíblico no le dio mayor importancia, lo despreció de alguna manera, ¿ya? Lo encontró de poco nivel respecto del uso de la retórica y el descubrimiento de este protéstico, ¿ya? Y por lo tanto, San Agustín en esta conversión, ¿ya? Se va a abrir de alguna manera a la búsqueda de la verdad, ¿ya? A la búsqueda de la verdad. Sin embargo, en esta búsqueda, San Agustín se va a encontrar, ¿ya? Con el maniqueísmo, ¿ya? Sin embargo, en esta búsqueda, en esta experiencia, se encuentra él con una secta muy común, el maniqueísmo, en el medio intelectual de Cartago, que es una forma de gnosis, una forma de conocimiento, ¿no es cierto?, acerca de lo revelado, acerca de la filosofía, o lo revelado a la filosofía, ¿ya? Y cuyo centro y cuyo foco es que uno se salva a sí mismo a través del propio conocimiento, ¿ya? El fundador de esta secta, de este movimiento del maniqueísmo es Mani, o Manes, su fundador, el cual había nacido el 14 de abril del 216 en Babilonia. No obstante, era iraní, su padre se llamaba Pastek, que era Hamadán, ¿ya? Y su madre Lidia, de la dinastía de los Arácidas. Poco antes de nacer había oído una voz en un pozo que decía que van a hacer de él un profeta y por eso adhirió a la secta de los Mugasila. Mani nace y se dedica a la meditación, a que se entregó a las actividades intelectuales. Ya, no me voy a detener en esto por el tiempo, pero el maniqueísmo es un elemento importante en la vida de San Agustín y que está en las Confesiones, ¿ya? San Agustín entra en la secta y también con la cabeza clara pidiendo razones de lo que se enseña. Siempre está como oyente de primer grado. Ante las preguntas de San Agustín, los maestros no saben las razones y le dicen que el gran maestro Fausto está en Roma y que cuando venga a Cartago le explicará todo.
Estamos revisando, acuérdense, la biografía, la vida de San Agustín, a grandes rasgos. Se encuentra con él, Fausto habla maravillosamente, todo esto está relatado en las confesiones, es un retórico, pero es un vendedor de palabras, quería razones y es engañado. Pedía razones y le decía que había que creer. Entonces, dudoso, porque no sabe, ha abierto una escuela pública de retórica en Cartago. Estas escuelas públicas eran tiendas cerradas en la plaza donde los alumnos acudían. Un amigo maniqueo dijo que fuera a Roma a enseñar porque tenía problemas con los alumnos de Cartago. Va a Roma, engañando a su madre Santa Mónica, y se hospeda con los maniqueos. Abre una escuela en Roma, pero allí encontró un cambio, se da un cambio. En ese momento pasa por una fuerte crisis, el maniqueísmo le había decepcionado y cae en la depresión intelectual. La expresa a través de la adhesión de los académicos. Los académicos en una escuela platónica, digamos, un proceso yo diría, importante, un proceso de la trayectoria de la academia de Platón, y sin embargo, allí se enseñaba que la verdad existe, pero no hay medio de conseguirla, hay un escepticismo, una especie de epogé, digamos, o mejor dicho, una especie de agnosticismo, y por lo tanto la verdad filosófica no es más que una verdad racional, es decir, no es más que una verdad racional, es decir, lógica, la rectitud del pensar. Desconfía del sentido de la razón y se queda con lo operacional, en la lógica. Pensar con rectitud es el gozo de la lógica por la lógica, no un medio para. Entonces sale un concurso, y voy avanzando, sale un concurso de retórica, ¿ya? Sale un concurso de retórica en Milán y lo gana, es el gran maestro de retórica del imperio. Llega a Milán y allí se encuentra en primer lugar con el gran obispo de Milán, San Ambrosio, ¿ya? Quien tiene la fama de ser uno de los mejores oradores. Va a escucharle para ver si es un gran orador y en segundo lugar va a ver cómo un orador romano habla y le ayuda a quitar el acento africano. Pero al escucharle explica el Pentateuco, tema clave del maniqueísmo, pero de forma simbólica, no literal, que era nuevo para San Agustín y queda encandilado. Los maniqueos eran literalistas. Santa Mónica acude a San Ambrosio para que le convenza, pero le contesta que ha de tener la disposición necesaria de escucha. No se trata de discutir porque oye el que quiere oír. Sigo avanzando. Y bueno, en Milán conoce a los neoplatónicos. ¿Ya? Dice un hombre hinchado de orgullo, un platónico, dice el texto, ¿ya? San Agustín no conocía nada del neoplatonismo, ¿ya? Y un pagano entre ellos lleno de soberbia le dio un libro de los platónicos. No sabemos si eran los diálogos de Platón, las Eneadas de Plotino o varios libros de Porfirio. Entonces es un proceso de investigación. Fundamentalmente se dice que son las Eneadas de Plotino traducidas por Mario Victorino al latín. Lo cierto es que Agustín lee para informarse y descubre un nuevo método para descubrir la verdad, la interioridad. Este es un segundo proceso, un segundo momento en la vida de San Agustín, o un segundo proceso de conversión en la vida de San Agustín, ¿ya? Y allí descubren ellos, en estos libros, un nuevo método para encontrarse con la verdad, encontrarse con uno mismo, entra en ti, purifica tu corazón y encontrarás así la verdad. Empieza a poner en práctica el libro 3 de las confesiones. Se recogía y tenía la sensación de que ya no era él el que se elevaba, sino un imán que tiraba de él, que era elevado. Esto lo conmocionó a tal manera y que entonces comienza a encontrarse con y desarrollar el pensamiento filosófico del neoplatonismo y a purificar el pensamiento filosófico del neoplatonismo.
Sin embargo, en estos libros de los neoplatónicos, de Plotino, no encuentra algunos elementos esenciales del cristianismo, San Agustín, no encuentra algunos elementos esenciales del cristianismo, y como por ejemplo el tema de la encarnación, que el Verbo había bajado para ponerse al alcance de nuestro, ¿ya? Cristo como camino, verdad y vida, temas clave, ¿ya? Y ya no están allí, digamos, en este camino filosófico, ¿ya? Ante esta conversión frente al mundo platónico y neoplatónico, el problema que se le plantea es cómo descubrir a este Cristo encarnado, digamos, ¿ya? Este Cristo que toma la condición de hombre, ¿ya? De hecho, cuando uno lee el libro séptimo y aborda este encuentro con los platónicos, cuando aborda el encuentro con los platónicos, hay un interesante ejercicio que lo vamos a mostrar. San Agustín le pasa que no logra descubrir allí, digamos, este tema que es esencial para su existencia, que es esta búsqueda de este Cristo, digamos, encarnado. Pero lo paradójico del texto de las confesiones es que en el texto mismo, en su misma textualidad, está el relato del prólogo del Evangelio de San Juan. Si uno lo mira en detalle el texto, si uno lee en detalle ese texto que vamos a revisar, hay palabras tomadas casi literalmente del Evangelio de San Juan. Esa es mi apuesta, digamos. Bueno, tras la crisis decide entregarse a Cristo radicalmente. Una vez decidido, aguarda hasta el mes de agosto, dimite, se marcha a una finca de un amigo suyo a unos 40 kilómetros, organiza una especie de comunidad, escribe unos diálogos parecidos a Platón, en forma mínima, y bueno, en febrero se inscribe como catecúmeno para el bautismo de Pascua y decide volver a Milán para recibir la formación de catecúmeno, y entonces en el año 387 recibe el bautismo con sus hijos y amigos. Bautizado, San Agustín retorna a África y decide dedicarse a la contemplación, el estudio de Cristo, sabiduría, como casi un grupo de filósofos cristianos. Va a Roma para embarcarse, pero por la guerra civil no había barcos, así que está 6 meses hospedado y visita los monasterios fuera de Roma. Esto lo relata también, en este momento está viviendo el proceso de la muerte de su madre, Santa Mónica, que relata en el libro noveno de las Confesiones. Pasa a Cartago a visitar a su amigo Draco, le informa de la situación de la iglesia en África, le preocupa qué hacer por la iglesia, se retira a Tagaste, a la casa paterna, y vive junto a la Cisiaco en Milán, pero donde tuvo un gran éxito, ¿ya? Va a Hipona, va a la basílica para los oficios, y allí el obispo enfermo le dijo que necesitaba ayuda, ¿ya? Y es elegido por la fuerza, pero no acepta, con la condición de vivir como el grupo de Tagaste, con la condición de vivir con el grupo de Tagaste, para vivir a la vez en lo posible una vida anterior, ¿ya? O sea, lo llaman al orden sacerdotal, y posteriormente en el año 392 Valerio le consagra obispo auxiliar. Y en el año 397 muere Valerio, y entre los años 395 y 396 ya es obispo titular San Agustín. Bien, eso a grandes rasgos de la obra de San Agustín. San Agustín muere en el año 430, cuando ya está la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto? Los bárbaros están invadiendo, ¿ya?
se están produciendo la caída del Imperio Romano. Bien. Bueno, ya hemos hablado de aquello, las obras de San Agustín, la ciudad de Dios, las confesiones y contra académicos, ¿ya? Que son las obras clásicas de San Agustín. Yo las voy a solamente mencionar a grandes rasgos, solo a mencionar. Bueno, las fuentes más importantes para conocer a San Agustín son sus obras, ¿ya? Los invito a leer sus obras. La edición sigue siendo la más, las de los autores cristianos, la biblioteca de autores cristianos, la obra de San Agustín, porque es una edición bilingüe, está en latín y está en español y uno va siguiendo la traducción del texto, ¿ya? Bueno, debemos reconocer que la obra de San Agustín está compuesta, yo diría, una gran cantidad de volúmenes, ¿ya? Una gran cantidad de volúmenes. Es una obra vastísima, amplia. Bueno, la tercera edición importante que debo señalar comenzó a publicarse en el año 1954 por los benedictinos de la Abadía de Bélgica. Y bueno, allí estamos hablando del Corpus Christianorum, de los padres y autores medievales, de unos 250 tomos, es la mejor edición actual para los que trabajan, sobre todo los padres y los autores medievales, y hay publicado entre 20 y 30 tomos con obras de San Agustín. Respecto a las ediciones bilingües, bueno, está las ediciones de los padres jesuitas, que comenzó en el año 55, y en España tenemos la editorial Ciudad Nueva, que ha comenzado algo parecido con la colección de las fuentes patrísticas, con los 14 tomos bilingües, quizás sea la mejor de las publicadas. Para San Agustín, la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, tiene publicadas sus obras prácticamente completas en latín y castellano, con 41 tomos, y dando un tomo de obras atribuidas. La edición latina sí está publicada, ¿ya? Y que es importante tenerla a la vista. San Agustín, de San Agustín, los libros pequeños, tratados, cartas, etcétera, tienen aproximadamente unas 1130 obras. De estas, unas 110 son realmente importantes. De estas, desde el punto de vista de la filosofía, las más importantes son las que escribe desde su conversión del año 386 hasta su bautismo en el año 387 contra académicos sobre la vida feliz, que son su obra, sobre el orden, soliloquio. Estas son las obras llamadas diálogo de Casiciaco, fundamentalmente obras filosóficas jóvenes, ¿ya? El segundo grupo de obras lo forman desde su bautismo hasta su ordenación sacerdotal en el año 391, sobre la cantidad del alma, sobre la inmortalidad del alma, sobre el libre albedrío, sobre el maestro, sobre la música, sobre la verdadera religión. Estas obras filosóficas tienen forma de diálogo. Y no hay que extrañarse que incluyan una obra sobre música, pues la música era una ciencia, la ciencia de la armonía de los sonidos. Y finalmente, el tercer grupo de las obras, desde su ordenación presbiteral hasta su ordenación episcopal en el año 396, está sobre las dos almas, contra Fausto, el maniqueo, comentario literal al Génesis, comentario al sermón de la montaña o bienaventuranza, sobre la materia, sobre la continencia. Casi todas estas obras están escritas contra los maniqueos. Y las obras que están en relación a su ordenación episcopal y a su muerte, las confesiones sobre la Trinidad, sobre la ciudad de Dios, que son sus últimas obras, las retractaciones y sobre doctrina cristiana. Esas son las obras fundamentales de San Agustín de Hipona.
¿Qué más puedo señalarles sobre este autor que a mí me parece que es importante respecto de sus obras? Bueno, cada obra se divide en libros, ustedes lo saben ello. Hoy tiene el sentido de capítulo. La Confesión está dividida en 13 libros, que son 13 capítulos, 13 libros, 13 capítulos. Hoy en día, cuando tomamos la obra, vemos que está dividida en libros y luego en capítulos. Los capítulos no son de San Agustín, sino un siglo posterior. Los lectores, para poder orientarse en el libro, hacían una especie de índice de materia indicando las páginas y colocan al final. Pero en el siglo VIII introducen dentro del libro, dando origen a los capítulos hechos por individuos conforme a sus gustos o utilidades. En el siglo XV, las ediciones críticas sobre Erasmo de Rotterdam dividen cada libro en divisiones más lógicas, capítulos más perfectos, que son los que se llaman los números. Entonces está dividida en números, en libros, números, en libros, capítulos y números. ¿Ya? Así pues, en la obra tenemos 3 números, ¿ya? Para que puedan seguir la obra de las confesiones. Referente al libro, tenemos el libro, al capítulo y al número. ¿Ya? Bien. Seguimos adelante. La filosofía. Yo voy a abordar algunos aspectos de la filosofía de San Agustín. Entonces, el pensamiento, el amor a la sabiduría, el método de San Agustín y el conocimiento de Dios. Y yo creo que algunos de estos temas los vamos a dejar pendientes para dar lugar a las preguntas respecto a esta primera parte de esta introducción a este mundo medieval, ¿ya? Respecto del pensamiento de San Agustín, podríamos decir que hay que considerar que San Agustín vive dentro de la problemática que plantea la época, el final del Imperio Romano, era vivir en un ambiente de inseguridad y de desintegración del imperio, un mundo que está desapareciendo ante las invasiones, y ante ello se busca la seguridad en la ciudad, pero no se encuentra a través de la reforma o la conversión del propio individuo. No se puede esperar de las estructuras sociales, ¿ya? Porque están en un periodo de crisis en las estructuras sociales, están en un periodo de crisis. Por lo tanto, se acentúa la idea del individuo, ¿ya? ¿Qué hace San Agustín? Se pone a la escucha del hombre, parte del hombre y hace filosofía. La teología es para salvar al hombre, tratando de orientarle para su salvación, dándole puntos de referencia, porque antes la referencia era el imperio. No existe ni filosofía, ni teología, ni moral, ni ética, entonces son divisiones muy posteriores, posiblemente en el siglo XIII. ¿Ya? Cuando escriben, no como nosotros de forma cartesiana o matemática, sino de alguna manera está tratando de instalar su propia experiencia, ¿ya? Entonces, lo que pretende San Agustín al escuchar al hombre, lo siente como un deseo, ¿ya? Al escuchar el hombre, lo siente como deseo, esencialmente deseo, una búsqueda. La raíz es la inquietud del hombre. El hombre no está tranquilo, está inquieto. Las condiciones sociales, culturales, llevan a que el hombre se sienta perplejo, digamos. Y el hombre se representa como un vacío, un hueco que busca llenarse, una ausencia que busca la presencia, una inquietud que busca el sosiego, busca algo que colme su espíritu, su deseo, y a esto el hombre le llama la felicidad. La búsqueda de la felicidad
el bien supremo, plenitud del hombre, la llama filosofía. Ya lo habíamos dicho también en un protéstico de Aristóteles, no hay ninguna otra causa para que el hombre haga filosofía, dice este protéstico, sino para que sea feliz. ¿Qué es esta felicidad? La felicidad puede considerarse desde una doble perspectiva. Primero, la felicidad subjetiva, la plenitud de aquel que posee el objeto. Aquellos que satisface es la felicidad objetiva, la satisfacción es la felicidad subjetiva. Por otra parte, el objeto de la felicidad es aquello que colma toda nuestra alma. Por eso, ese objeto ha de ser eterno, porque si es temporal no podría darlo, porque tendría miedo a perderlo. Amar lo que se puede perder es vivir en continua zozobra. Por eso es eterno, perfecto, no le falta nada, y por eso solo es Dios, la felicidad. Por parte del sujeto recibe el nombre de sabiduría, que es la felicidad subjetiva o psicológica, lo que experimentamos cuando nuestro ser vive en la plenitud. Es mucho más que un conocimiento, porque el alma es mucho más que conocimiento, es también amor, voluntad y sabiduría. Es plenitud de todas las facultades del hombre. Dios es verdad, pero también es bien y amor. Por eso la define como la alegría de la verdad. El problema para San Agustín es cómo conseguir esta sabiduría, cómo encontrarse con esta alegría de la verdad, que la llama filosofía. En el camino filosófico analiza ese deseo de felicidad que subyace en nuestro obrar. Para analizar ese deseo de ser feliz, parte del hombre, somos deseo, ansia, inquietud de felicidad, pero buscar es una operación un tanto extraña. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar la felicidad? Porque en ella vamos por algo, pero ese algo que buscamos en cierto modo lo tenemos, ya porque todo lo que él busca, todo lo que se busca algo, no se busca la nada sin saber lo que se busca. En el libro 10 de las Confesiones habla de esto, en la parábola del Evangelio de la mujer que busca la moneda perdida. Con el buscar nos acontece lo mismo que con el preguntar. Se pregunta por lo que desconocemos, como se busca lo que no tenemos. Pero solo puedo preguntar si en cierto modo, ¿ya? Y aquí hay una precomprensión, en cierto modo conozco ya lo que pregunto. Por eso el que pregunta tiene ya la respuesta en cierto modo, si no preguntaría. Por esto solo buscamos cuando a nuestra búsqueda le precede un cierto poseer lo que buscamos, un cierto saber lo que buscamos. Por ello la pregunta, como la búsqueda no es una, es ya respuesta a algo anterior que le precede. Por esto el ignorante total no pregunta, necesita tener un cierto conocimiento. Esto es la idea clave de todo el pensamiento de San Agustín, que no es original, pues Platón ya la pone, digamos. Es el tema de la presencia de Dios en el hombre, en cierto modo. ¿Cómo está Dios en el hombre? Está Dios infinitamente claro, patente, para que ninguno pueda ignorarlo, pero está suficientemente oculto para que ninguno ceje en el empeño de buscarlo. Está presente y ausente, presentísimo y secretísimo, dice en las confesiones. En De Trinitate dice, con el fin de que se le busque para ser hallado, está oculto. Con el fin de que se le siga buscando, está Dios en el hombre. En las confesiones, libro 10, dice, si no me recuerdo de ti, ¿cómo te podría hallar? A esta presencia de Dios en la que lo busca, San Agustín dedica los capítulos 17 al 27 del libro 10 de las Confesiones, que recomiendo para su lectura. ¿Ya? Los capítulos 17 al 27 del libro 10 de las Confesiones. La idea de Dios en el hombre es un conocimiento universal y naturalmente inseparable del espíritu del hombre. Todos los hombres conocen a Dios, aunque sea de forma oscura e imperfecta. Por esto todo hombre busca la felicidad. Bien.
Para Agustín, lo primero es la libertad, que afecta al conocer, al querer y al amar. Es así porque es imagen de Dios. Si no conoce, es por mal uso de la libertad. Todo pecado es debilidad, ceguera, ocultamiento de Dios. Los corazones necios no son capaces de comprender la luz divina porque deben creer que la luz está ausente porque no pueden verla, sino que ellos mismos son tinieblas a causa de sus pecados. Así como el sol está presente para un ciego, pero el ciego no lo está para el sol, así todo hombre insensato, ciego o pecador ante la sabiduría. ¿Qué debe hacer el hombre para ver a Dios? Purifíquese. Para San Agustín no hay demostración, sino mostración. ¿Y cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Ya? Entonces, el camino que voy a explorar brevemente es el camino del método de San Agustín. ¿Cuál es entonces el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es el método agustiniano de su pensar filosófico? ¿Cuál es entonces el método para pasar de esa presencia oscura a una clara? Si Dios está en cierto modo en el hombre, ¿cómo descubrirlo? Propone un método. El origen lo propone en el libro séptimo de las Confesiones, que es clave para conocer el método. Dice que llegando a Milán entró en contacto con los intelectuales y le entregaron unos libros de los platónicos. Descubre el método de la interioridad, conversión y ascensión. Este método, para llegar a la sabiduría y conseguir la plenitud de su vida, es un análisis del hombre en cuanto a búsqueda, pero no del hombre abstracto, ¿ya? De una concepción del hombre, ¿ya? De una teoría del hombre, sino del hombre concreto, ¿ya? De carne y hueso, el hombre que está viviendo su existencia, que está arrojado en la existencia. El hombre en el sentido como un perenne descontento, con una radical inquietud, como un ser interrogativo, un ser que se problematiza. El problema es ahora partir cómo llegar a encontrar la quietud. O sea, a partir de este ser que se interroga, este ser que se hace preguntas radicales, cómo llegar a la quietud, ¿ya? Este método no es una cuestión de demostración de la sabiduría, sino un análisis cada vez más profundo de lo que es el hombre. Pasa de lo menos conocido a lo más conocido, de la semilla al desarrollo. No parte de un punto cero. Ya lo proponen sobre de Vera Religiones 39-72, donde dice, no vayas afuera, no te desparrames en las cosas, no busques fuera de ti, vuélvete a ti mismo, entra en ti, en el interior del hombre habita la verdad. Y cuando encuentres que es mudable o cambiante tu naturaleza, trasciéndete a ti mismo, vete más allá de ti. Pero acuérdate al trascendente que eres un alma que razona, dirige, pues, allí donde la luz de la razón se enciende. Mira el fundamento de tu pensar. Bien. Buenas tardes o buenos días, dependiendo. Y aquí ya son las 7:30 de la tarde. Ya, bueno, ok, un poquito de noche, sí. Yo siempre he tenido una pregunta, pues bueno, leyendo aquí las Confesiones de San Agustín, y creo que también lo trató en un pequeño apartadito, aquello de que cuando San Agustín decía, si no me recuerdo de ti, ¿cómo podría hallarte? Esto de que, ¿cómo, no he podido todavía interiorizar cómo se halla algo de lo que es desconocido? Si me lo podría aclarar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Kevin. Bueno, ya lo indicaba cuando estaba dando cuenta del método, ¿ya? Que hay una tensión entre la presencia y la ausencia, ¿ya? En San Agustín, en esta búsqueda, ¿ya? Dios está presente en el hombre, pero el hombre no es consciente de la presencia de Dios en él, ¿ya? Y entonces allí él tiene que
hacer que Dios se muestre de alguna manera, ¿ya? Se dé a conocer. Y entonces ahí hay una tensión, yo diría, entre esa búsqueda, pero que ya tiene alguna respuesta respecto de lo buscado, ya que señalaba yo anteriormente. Por lo tanto, lo que hace San Agustín a partir del descubrimiento de los neoplatónicos es ya no buscar afuera, ¿no es cierto?, sino buscar dentro de uno mismo, porque Dios y la verdad habita en uno mismo, ¿ya? Ese es el primer momento, digamos. Y el segundo momento es la pregunta, el preguntar, digamos. Y en el preguntar se va abriendo el camino del descubrimiento de que Dios mora en lo más íntimo del ser humano. Yo no sé si con eso te voy abriendo perspectivas. Sí, doctor. Sí, hablaba del método de la interioridad, de aquello que se interroga, ¿no? De un hombre que se interroga. Entonces sí creo que me va quedando un poquito más claro. Pero entonces, este problema del hombre que se interroga y que busca a Dios en sí mismo, podríamos decir que San Agustín ve a Dios como algo que está innato en el hombre. Sí, es muy interesante lo que señalas tú, recuerda el contexto histórico, o sea, lo que hay fuera del hombre es un caos, ¿no es cierto? Y hay desastre, hay entropía, hay destrucción, ¿ya? Está la caída del Imperio Romano. Entonces, en esta época surgen pensadores que empiezan a buscar un camino. Entonces, el camino no está fuera, Kevin, está dentro de uno. Y es lo que pasa ahora. Si uno pensara frente a lo que está aconteciendo, el camino es la interioridad, buscarse a uno, pero no para quedarse en uno, porque San Agustín siempre quiso formar una comunidad como la comunidad de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Como las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Pero el miedo, Kevin, y aquí está el tema existencial, digamos, en San Agustín, es encontrarse con uno mismo, digamos. ¿Ya? Porque el hombre se encuentra arrojado en el mundo, disperso en las cosas. ¿Ya? En ese estar disperso en las cosas, digamos, el hombre, como dice Heidegger, vive una vida inauténtica. ¿Ya? Y no se atreve, digamos, a entrar sobre sí mismo porque tiene un terror, ¿ya?, a encontrar ese vacío que tiene que comenzar a llenarlo, les digo, pedagógicamente, ¿ya? El terror de encontrarse consigo mismo, ¿ya? Entonces el hombre huye de sí mismo. Vivimos en una sociedad donde el hombre huye de sí mismo. En esta época, en San Agustín, el único camino de salvación es volver sobre sí mismo, encontrarse sobre sí mismo y hacerse cargo de lo que uno es, porque las confesiones, en el fondo, el relato, es dar cuenta de lo que somos como seres humanos. ¿Ya? Ese examen que nos hacemos nosotros, nos miramos a nosotros terroríficamente, ¿ya?, porque nos encontramos, digamos, en la soledad de nuestra mismidad, digamos, y en esa mismidad vamos descubriendo lo más profundo que hay en nosotros, ¿ya? Que ahí viene un camino difícil incluso explorarlo ahora, ¿ya?, pero un camino de salvación, digamos. No sé si he podido expresar lo más existencialmente lo que significa esto, digamos. El hombre tiende a esa dispersión. Vivimos en la era del entretenimiento, Kevin. El hombre está disperso, trata de vivir disperso entre las cosas, ¿ya? Ojalá entretenerse, ojalá esta clase sea entretenida para que ustedes se entretengan, ¿ya? La pasen bien, ¿ya? Pero el punto no es la entretención, sino más bien el que uno pueda descubrir cosas, no porque yo sea un genio, ¿ya?, un gran medievalista, sino porque es probable que en alguno de ustedes haya quedado algún elemento de los que haya querido mostrar en la reunión de hoy día. Muchas gracias. Hay una pregunta por chat. El ilustre Diego Humberto Patiño Moreno
nos pregunta, en esencia, ¿qué fundamento, en esencia, ¿qué fundamentó en San Agustín su obra Las Confesiones? ¿Qué fundamento? Sí, creo. ¿Qué fundamento, creo? O sea, yo diría que el gran tema de las confesiones es bueno, hay dos temas, ahí hay dos temas. El hombre y Dios, ¿ya? La relación del hombre con Dios. ¿Ya? Ese es el tema de las confesiones. De hecho, las confesiones no son una autobiografía, ¿ya? Las confesiones no hay que leerlas como una autobiografía de San Agustín, sino más bien en una dinámica nueva que puedo mostrar en la próxima reunión, que es la dispersión, la extensión, o sea, el movimiento del sujeto, cómo se mueve en el tiempo el ser humano en esta búsqueda de Dios. Entonces, allí hay un elemento que es clave, o sea, yo creo que el centro de las confesiones es la alabanza a Dios, pero una alabanza que está centrada en el encuentro con uno mismo, digamos. ¿Ya? Eso podría señalarlo simplemente como respuesta. muchísimas gracias. Hay otra pregunta de uno de nuestros estudiantes. Dice, buenas tardes. Yo no tengo ninguna pregunta aún así. Me gustaría comentar que me gustó mucho la exposición, sobre todo la parte en la que indica que se debe analizar a San Agustín desde un punto de vista histórico. Es fácil analizar las cosas desde nuestra perspectiva, pero para un verdadero entendimiento de las cosas hay que conocer el contexto en el que se dice. Gracias. Hay otra pregunta por el chat. Janet Calderón Delgado, es otra de nuestras estudiantes, pregunta, cuando una parte del cristianismo se heleniza e integra elementos culturales de origen griego, ¿no pierde de alguna manera su horizonte? Muy buena pregunta, la idea de los horizontes. Parece que quedó ese tema ahí instalado, que quería ser un poco rupturista en mi presentación y presentar un nuevo acceso a la obra de San Agustín, una nueva entrada a la obra de San Agustín, que es una entrada más bien fenomenológica, ¿ya? Con mi formación. Yo diría que la tesis de la helenización del cristianismo está superada en términos de que hay contenidos fundamentales del cristianismo que transforman las categorías filosóficas. Hay elementos del cristianismo que transforman las categorías filosóficas, ¿ya? Por ejemplo, cuando pensamos en el encuentro entre Plotino con las Eneadas y las tres hipóstasis, ¿ya? Y la Trinidad cristiana. Entonces hay que hablar en un lenguaje filosófico, pero ese lenguaje filosófico es transformado porque en Plotino esas tres hipóstasis no son personas. En cambio, en el cristianismo son tres personas distintas. No son emanaciones, ¿ya? No son degradaciones, pero utilizan categorías filosóficas que mantienen su forma, pero pierden su contenido fundamental. Porque el contenido fundamental acá les es dado por el cristianismo. Por lo tanto, ni siquiera podríamos decir que Santo Tomás era aristotélico en su radicalidad, porque transforma muchas de las categorías filosóficas de Aristóteles. Por ejemplo, cuando pensamos en el tema del alma, por ejemplo, ¿ya? En la inmortalidad personal del alma o en la eternidad del mundo, ¿ya? La categoría de creación cambia todas las perspectivas del pensamiento. Yo iría hasta la filosofía contemporánea, ¿ya? La filosofía moderna, toda la reflexión posterior, se está moviendo en categoría de diálogo entre la filosofía y la teología, ¿no es cierto? Las meditaciones teológicas y las meditaciones filosóficas. Por lo tanto, lo que hay ahí es un proceso de transformación de la filosofía sin dejar de ser filosofía.
¿Por qué? Porque se busca profundizar el misterio cristiano a partir de preguntas que son radicales. Yo diría lo que define la filosofía son esas preguntas radicales que remecen el ejercicio de la teología. ¿Mm? Y por eso no tiene esa característica de ser un ejercicio filosófico. Bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Humberto Patiño Moreno, una pregunta muy precisa. Dice, en el libro Las Confesiones, capítulo 1, numeral 2, San Agustín expresa: aún no he estado en el infierno y sin embargo tú también estás allí. Pues si descendiere a los infiernos, allí estás tú. ¿Qué significaba o representaba para San Agustín el infierno? Agradecido. Muchas gracias por la pregunta, Diego. ¿Ya? El infierno, en el fondo, es la experiencia, en el fondo, agustiniana, ¿no es cierto?, de la existencia, ¿ya? Esa existencia vivenciada, ¿no es cierto?, por San Agustín, pero es una categoría muy compleja del infierno, ¿eh? Está muy relacionada con el lugar de la muerte, digamos, de los muertos, ¿no es cierto? Yo no sé si logro dar con la pregunta. Quisiera pues simplemente es que me llama mucho la atención que hablando de Dios y hablando pues de, como lo dice él en toda su parte de este texto de Confesiones, en la forma como hace la alabanza, precisamente lo relacione con la parte del infierno en una parte de ese libro, y ahí dice que también estarás tú, cuando de pronto nosotros tenemos una idea muy distinta de que el infierno representa otro tipo, digamos, de ubicación, por decirlo de alguna manera, frente a Dios. O sea, ahí no cabría para nuestra mente, nuestra cultura, decir que Él está en el infierno. Por eso se me genera la pregunta es, ¿qué representaba para Agustín el infierno? Porque me parece que debe tener un símbolo, una representación más allá de lo que nosotros entendemos por infierno desde el punto de vista de la presencia de Satanás o no sé qué en ese lugar específico. Sí, interesante, Diego, tu reflexión, pero hay que pensar que el tejido de la obra de San Agustín está mediado por su experiencia, ¿ya? Por la experiencia que él va viviendo, ¿ya? De todas maneras, Diego, si asistes el día jueves, voy a profundizar más en tu pregunta, ¿ya? Te propongo eso. ¿Te parece, Diego? Excelente, muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias y aprovecho para felicitarlo por su exposición. No, te agradezco a ti por tu empatía y diálogo. Bien, estamos sobre el tiempo. Yo también quiero agradecerle a los amigos del Centro de Estudios Clásicos y Medievales, Gonzalo Soto Posada, que nos están también acompañando acá. Diego Humberto es de este centro, somos todos amantes de la medievalidad. También muy agradecido por la compañía de ellos. Yo no sé si alguno, también otra persona que se me quede que no está en el curso directamente. Nosotros procuramos hacer a los interesados en un tema, extender la invitación al público en general. Hay una base que son los estudiantes, pero si hay interesados en el tema, pues nosotros siempre les recibimos con los brazos abiertos. Y pues en el día de hoy, pues creo que la exposición ha sido magnífica. Nos sentimos todos muy agradados. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, vamos a cerrar la sesión. Y Campos, parece que Karen quiere decir algo, perdona, ¿o no? Karen, perdóname, Karen, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo quería preguntar algo muy específico y es en cuanto al proceso de transformación que tuvo Agustín cuando él leyó pues la obra de Hortensio. Resulta que en uno de los libros él menciona que él tiene una enfermedad en su alma, ¿no? Que es como la vida de libertinaje que él tuvo. Entonces, la pregunta sería, en ese proceso de transformación de Agustín, ¿cómo él supera esa enfermedad de su alma?
Sí, lo importante allí en el Hortensio, yo diría que lo que descubre San Agustín es que la filosofía, tal como lo señalaba, es una forma de vida, ¿ya? Eso quiero recalcarlo, ¿ya? Que transforma la vida de San Agustín y sana a San Agustín de este proceso que está viviendo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, no es solo un ejercicio teórico, eso quiero dejarte claro, Karen, sino más bien él descubre que es una forma de vida que vale la pena ser vivida, ¿ya? Y por eso que se produce esa metanoia, ese cambio, esa transformación. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande de acá. Doctor Patricio, Diego, compañeros de Seminario 2. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, hora colombiana. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Y obviamente si hay algún problema me están comunicando, ya sea por correo, bueno, por los diferentes medios que hay en esta virtualidad. Un abrazo grande desde acá de Colombia, doctor Patricio.